Bueno, bienvenidos a todos. Comenzamos la clase del lunes 31 de julio de 2023. Lili, ¿querés hacer la oración que hacemos siempre? Sí. Bueno, dice, estamos aquí únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No tenemos que preocuparnos por lo que debemos decir ni por lo que debemos hacer, pues aquel que nos envió nos guiará. Nos sentimos satisfechos de estar donde quiera que Él desee, porque sabemos que Él estará allí con nosotros. Sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Así Amén. Amén. Así Vamos sea. a hacer el instante santo también. Espíritu Santo, te permito que en este instante te manifiestes a través de mí, de pensamiento, palabra y obra, en beneficio de todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno. Manual para el maestro, capítulo 27. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno. ¿Quién quiere empezar a leerlo? Vamos a leer desde el principio. ¿Quieren que lea? Leo yo. Ah, bueno. Sí, Clary, te escuchamos. ¿Qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza, entre comillas, y que no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural, entre comillas, de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. ¿Sigo? De verdad, esto de ninguno de nosotros nos preguntamos si un creador amoroso podría disponer esto, ¿no? Nos hemos creído esto, yo y calculo que todos, hasta ahora, ¿no? Creyendo que Dios administraba la muerte, que Él sabe. Pero esto habla de una vida biológica, entiendo yo, esto que dice acá. No, habla de la vida, me parece, a mí no habla nomás de la vida biológica, habla de la vida, la No, verdadera pero vida, que es la vida eterna. no, cuando detalla los pasos, nacer, envejecer, Sí, perder vitalidad y sí, finalmente morir, sí, habla de la vida biológica. perfecto, pero ¿Cuál es la esto, vida biológica, Clarisa? La claro, que tenemos es, nosotros, es en la la que que vivimos creemos Claro, nosotros. nosotros. pero que Bueno, nacemos y morimos en algún momento. no. Bueno, pero eso es No, justamente lo que tira abajo el curso. Eso, Claro, eso es lo que tira abajo el pero curso. lo entiendo, pero Ah, no bueno, habla de la, bueno, no habla de lo. seguí leyendo. Seguí Claro, leyendo. se considera que así es como opera la naturaleza y que no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo... ¡Ay, no, me equivoqué! Claro, eso ya estaba, pero bueno, no importa. Seguí con El punto 2, el punto 2.
Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, por no poner el papelito como vos decís, Claro. si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso, pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que él está listo para cortar sin que le importe o lo lamente, tal vez hoy mismo. Y aún así, esperarse, el final es seguro de todas formas. Y aún así, si esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios no conoce el amor, ya que ha negado que la vida es real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla, en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en la guerra interminable. Donde hay muerte, la paz es imposible. Bueno, a ver, Donde hay muerte, la paz sí, es a ver imposible. si entienden lo mismo que entiendo yo. Si nosotros creemos en un Dios que nos lleva a la muerte sí o sí, y que como dice acá puede ser hoy mismo, sin ningún remordimiento, Él administraría la vida y la muerte. Si amamos a un Dios así, es un Dios al que hay que temer, no al que hay que amar. Es lo que yo entiendo. A ver qué entienden ustedes. Claro, es la forma que nos enseñaron antes, que vimos Ah, antes. Por perfecto, eso ahora el curso te dice, o Dios o temor o miedo. claro. Bueno, A ver qué opinan, qué entendieron los demás. ujú, Es importante pararse porque en realidad, fíjense que hay una frase que dice, la muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. ujú. Si no creyéramos en la muerte, este mundo de ilusión ya hubiera desaparecido. Pero nuestra creencia en la muerte, que a veces no nos damos cuenta, está tan Ujú. integrada en lo que nosotros llamamos la vida, que es lo que sostiene al mundo la creencia en la muerte. Todo en este mundo, todo, absolutamente todo, es muerte. Todos los seres vivos viven de otros seres muertos. La filiación se come entre sí. Hay mucha crueldad desde ese aspecto. Entonces todo tiene que ver con la muerte. Por eso es muy fuerte, es muy difícil de irla sacando de la mente. O sea, esto que nos plantea el curso es tan revelador, tan impresionante, que bueno, Tan radical, Lili, tan a lo que radical, nosotros hemos venido afirmando. absolutamente lo contrario, lo Exacto. contrario, el amar a un Dios absolutamente cruel, vengativo, castigador, observador, enjuiciador. Ese es el Dios, entre comillas, que hemos estado, entre comillas, amando toda la vida. Ujú. Y no tiene nada que ver con Dios porque Dios no tiene ni la más remota idea de lo que es este mundo. Marta está levantando la mano. Sí, Marta, te damos. Sí, a mí me hace mucho sentido. Siempre me llamó la atención que, por ejemplo, hay un accidente y se salvó uno y murieron 90, y uno dice, gracias a Dios me salvé, lo que ahí está implícito, que Dios no quiso que los otros 90 se salvaran. Me hace mucho sentido. Esa siempre fue para mí una pregunta, esto de estar como colgado de un hilo y que había como
dedo que determinaba Claro. para bien o para mal, y después nos aferramos a que si merecemos, si hemos hecho las cosas bien o si hicimos mal, entonces Dios nos castiga matándonos, o cómo pudo llevarlo si era tan bueno, ¿no? Entonces como que ahí vemos lo justo y lo injusto, son pensamientos que he tenido muchas veces en mi vida. Y por otro lado, cuando leíamos esto, por ejemplo, diversos autores, como el que escribió El hombre en búsqueda del sentido, y otros más, te plantean que el sentido de la vida es a partir del sentido de la muerte. Entonces yo pensaba esto también, que cuanto más certeza de muerte tenemos, más nos aferramos a este mundo de ilusión. Claro. Como que decimos, bueno, si la muerte está ahí, hay que aferrarse a la vida y apegarnos a lo que para nosotros significa la vida, que es la materia, ¿no? Bueno, eso Bien. pensaba de este párrafo. Ujú. Cómo relacionamos la muerte como la contracara o la dualidad de lo que para nosotros sería vida. Por otro lado, si la vida es una instancia, si la vida en este plano es una instancia tan cortita y lo que llamamos muerte es algo tan infinito, ¿cómo podemos pensar que esto es más grande que todo lo otro también, no? Tal Bueno, cual. Yo preguntas que me lo hago. perdón, lo estuve escuchando a José Luis, ya te doy enseguida la palabra, Raquel, ayer, y anoté esto cuando él habla de este capítulo y dice, el fracaso más grande de nuestra cultura es la muerte, justamente. El fracaso más grande de nuestra cultura es esta aceptación de la muerte, ¿no? Y como hicimos una locura de esta vida, nos parece normal la muerte. Dice, nos morimos de ilusión porque vivimos de ilusiones. Por eso nos morimos en esta ilusión, porque vivimos de ilusiones, ¿no? Y no conocemos el amor ni conocemos a Dios. Fíjense. Después dice, la idea de la muerte justamente oculta al amor de Dios. Bueno, son cosas que yo anoté porque dije se las quería decir porque para mí también es un tema que me cuesta muchísimo sacarme todo eso. Raquel, te escuchamos, querida. Sí, vos acá lo traes a lo que él comentó, María del Carmen, y a mí me pasa igual. Ahí nomás me vino una frase de lo que él comentó, el doctor Miguel, la otra vez, y Sí, dijo justamente esto, que todo lo que es cíclico, cambiante, incierto, sí. inestable, inconstante, como dice acá en este párrafo, no es de Dios. Que nada que no sea permanente no es de Dios. Y otra frase que también me quedó mucho de lo que él dijo, que la muerte es el triunfo del ego, Claro. ¿Cuál? es su máximo triunfo. Entonces, bueno, Exacto. si es de Dios, la muerte no existe, así que es como si, como vos decís, Lili, muy, muy impactante, ¿no? Muy Todas bien. Además, esta información. sí, perdón. Sí, Em, sí, eso. hablamos a veces cuando dice cuál es lo opuesto a la vida, la muerte. Sí. No, no. La vida con mayúscula, la vida que somos en realidad, no tiene No opuestos. tiene Es opuesto. permanente y es eterna. No tiene opuestos. Entonces la muerte es como el triunfo del ego, como dice Raquel, Ujú. porque es declarar la muerte de Dios, porque si creemos en la muerte, estamos dando testimonio de que Dios no existe. ¿Cómo es? El paroxismo, la locura total que nosotros nos creamos, nos inventamos cuando nos separamos, creímos que nos separamos de Dios. Son todos los testigos que hemos estado buscando para certificar que estamos separados. Y la muerte la inventamos para eso, es el triunfo final del ego. Y no solamente la muerte física, porque en muchas partes del texto dice que cuando nos enfermamos nos estamos muriendo, cuando Sí. estamos tristes nos estamos muriendo, cuando tocamos a alguien nos estamos muriendo. No importa mucho la forma que adopte,
Lo que pasa es que para nosotros que nos creemos un cuerpo, la muerte física es como muy, tiene una presencia, pero en realidad cada vez que no estamos en un estado pleno de felicidad y de bienestar, nos estamos muriendo y estamos aceptando la muerte. O sea, estamos Eso, negando a Dios. eso me parece que yo me lo tengo que tatuar. Cuando yo escuché eso por primera vez, cuando no sos feliz, te estás aceptando la muerte, te estás muriendo, no, me llegó de una manera, gente, bueno, no sé a ustedes, ¿Sí? Es lo que dice también por ahí, todo lo que no es amor es asesinato, dice el tal texto. cual. No importa la forma que tenga, ni el tamaño, ni la jerarquía que le demos. ¿Vieron cuando hablábamos de los milagros? Que no hay grados De dificultad, de dificultad, perdón, no me salía el no hay término. grado de dificultad. Acá no importa, no importa si estamos hablando de, qué sé yo, de haberte puteado con el vecino, a haber tenido un accidente y haberte muerto en la pista. No, no importa. Es lo mismo, porque todas esas formas las hemos fabricado nosotros para tener toda esa diversidad de posibilidades de dar testimonio de que Dios no existe, Dios no está en este mundo, por eso no lo conocemos, porque no lo podemos encontrar en esta locura. Eso es lo que voy a decir, pero si yo amo, sí, son Pero artistas. una cosa, Lili, ¿no? Como, disculpen cortito, pero qué Sí, sí. impactante que es cuando el terror que le tenemos a la enfermedad y por ende a la muerte. Pero ahí nos olvidamos de todo, o sea, Exacto, nos exacto. olvidamos de todo, le tenemos terror, o sea, Pero yo hablo por mí, a la Pero por así enfermedad, te supuesto, duela una y me uña, olvido de todo. ni hablar de una cosa más seria. Cualquier cosa que te pase en el cuerpo, ya estamos ahí desesperados. ¿sí? Sí, sí, porque nos creemos un cuerpo, y es así, es así. Laura levanta la mano. Ah, Laura, me pareció que Miriam también había levantado la mano. Bueno, dale Laura vos y después le Sí, preguntamos a Miriam. rápidamente. Es sí, fuertísimo el concepto y ahora la pregunta es, entonces, ¿quién administra la muerte? Entonces, por lo último que se dijo, que nosotros somos creadores de la muerte. Ahí ¿Y está. quién Nuestro ego, administra? querida. Si nosotros hicimos el Dios ego, cuando nos fuimos, teníamos tanto miedo, nos dimos tanto cuenta de que ahora no teníamos nadie que nos protegiera, hicimos al Dios ego. Lo creamos nosotros, lo fabricamos o lo creamos. Eso ahí ya tengo un poco de duda. ¿Lo fabricamos o lo creamos, Lili? No sé. Al Dios ego. En realidad se habla de fabricar, porque Claro, crear es lo que creamos sería con el la Dios. mente recta, con Claro, el pensamiento de Dios. Entonces, claro, como para no hacernos bochinche, claro, decimos que lo hemos fabricado, porque claro. no es real, no es real. Lo administra el ego, la muerte. ¿Sí? Entonces, Ujú. gracias, Es gracias. un sueño más, es una ilusión más, es una ilusión más. Miriam, ¿vos querías decir algo o me pareció a mí? Ah, ya la tengo de aquel. Sí. Sí, yo con respecto a eso de la que es una ilusión, cuando ustedes hablaban cada una de sus enfermedades y qué sé yo también estuve viendo este fin de semana un video de José Luis Molina donde habla de la enfermedad y él dice exactamente que cuando nos creemos un cuerpo, bueno, ahí es donde empezamos a tener enfermedades, pero que la enfermedad también es una ilusión del ego. Ujú. Y él dice, no crean cuando le dicen, estás enfermo de tal cosa. Uno tiene que decir, no, no estoy enferma porque yo no soy un cuerpo. Ujú. Pero ¿cómo no voy a estar enferma si tenés las radiografías, todas esas cosas? Y ustedes tienen que volver a decir, no, no estoy enfermo de eso. Eso es una ilusión. Y bueno, yo cuando ustedes hablaban de todas esas enfermedades, que yo no ni me había preguntado, ¿y acá qué pasó? Bueno, ahora que hablan de la muerte también, a mí me golpeó fuerte porque yo he tenido muchos episodios cercanos de familiares muy fuertes, con mucho dolor de la muerte, y me ha hecho mucho bien esto
de saber que lo que desaparece, dice, es el cuerpo físico, la materia, pero en realidad la muerte no existe, es una ilusión. Y el nacimiento de ese también es una ilusión. Eso también lo estuve escuchando ahora el fin de semana a la siesta. Y bueno, por eso, ustedes que son más experimentadas, a ver si yo entendí mal. Es así. Sí, en realidad, yo también miré a José Luis y él utilizó esas palabras que utilizaste vos, que yo las he dicho 1000 veces. En realidad, lo que no existe es el cuerpo. No es que no exista la muerte. La muerte es parte de esta ilusión que nosotros hemos fabricado. Entonces, no Claro. es que desaparezca el cuerpo y qué sé yo. En realidad, es la ilusión la que se desdibuja cuando nosotros despertamos. Ya queda lo que somos, la vida con mayúscula. Ujú. Bueno, Ahí entró el doctor acá, Miguel. acá lo tenemos a Miguel. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le Hola va? Miguel, ¿cómo Hola, estás? buenas Hola, tardes. doctor, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? ¿Qué tal todo? tardes. Qué alegría de verlos. A ver. Igualmente, gracias por Igualmente. estar. Muchas gracias. Gracias. Para mí es la gratitud. A ver, voy a poner los auriculares, no sé si se me escucha bien. Ahora Sí, perfecto. perfecto. A ver, vamos a ver si se escucha mejor. Sí. Ahora. Hasta ahora Sí, bien. perfecto. Bueno, Hasta mejor. ahora bien. Bueno, ¿en qué andamos? Oh, en un temita, capítulo 27 del Manual para el Maestro. ¿Qué es la muerte? Nada más ni nada menos, Miguel. Nada más ni nada menos. Pero yo te había pasado unas preguntas porque, bueno, habían Ay, surgido en el sí. grupo. Si vos querés, si te queda bien, Déjame que recuerde que las comenzamos, comenzamos contestando eso, si vos podés o no. Lo que vos decidas para nosotros está perfecto. No, para mí está bien. Sí, estaban las preguntas. Bueno, acá me habían pasado esta. ¿Cómo es desde su lugar de maestro de Dios traer niños a este mundo de ilusión? Claro, claro. Claro, Además de tu función en este mundo de ilusión como claro, obstetra. claro. Y después dice, quisiera saber qué surge primero, el concepto del yo o el ego, o si es lo mismo. Bueno, vamos por la primera. ¿Cómo hace un maestro de Dios para ejercer su función de médico obstetra? No sé si esa era la duda, creo que esa era la duda. Ujú. Eh, bueno, la ejerzo a mi función especial en este mundo, bendecida por el Espíritu Santo, totalmente entregada a Él. Y yo no soy dos cosas, soy maestro de Dios 24/7. Que mi función especial en este mundo fue ser médico, claro que sí. Esa es mi función especial. Ese es mi especialismo, el que yo busqué, el que me formé para eso, el que deseé. Ese fue mi especialismo. Que hubiera quedado como fruto de la separación en esta ilusión si no hubiera sido transformado por el Espíritu. Porque si no, cada logro de ese especialismo en este mundo, el que yo elegí, me lo hubiera adjudicado a mí mismo, a mi capacidad, a mi estudio, a mi dedicación, a mí. Entonces hubiera sido un especialismo del cual no hubiera podido salir, porque eso es lo que vine a vivir a este sueño. Cada uno de nosotros ha venido a vivir su función especial. ¿Eh? Porque nadie está aquí porque
porque sí, estamos acá porque queremos estar acá. Si no, ya estaríamos de regreso, ya estaríamos en el cielo. Pero estamos aquí, sosteniendo ese especialismo. Entonces, el inicio del perdón, que yo lo inicié mucho antes de ser estudiante del curso, mucho antes de ser maestro de Dios. Por eso, después cuando hablemos de las otras preguntas que me hicieron con respecto a la religión y demás, yo le entregué mi función y mi carrera y todo al Espíritu Santo mucho antes de ser maestro de Dios. Apenas me recibí de médico. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, la guía con mayúscula que nos dio el Padre está actuando en nosotros desde siempre. Entonces, el tema es que uno va dándose cuenta a lo largo del camino de que está siendo guiado. Entonces, y le va poniendo una etiqueta verdadera, digamos. Así que bueno, yo ejerzo eso, ejerzo mi profesión desde totalmente entregada al Espíritu. Yo lo hice, lo cuento en muchos lados, no sé si ustedes lo saben, pero yo apenas me recibí, cuando terminé de rendir las últimas materias, apenas me recibí de médico, yo estaba caminando por aquí por Córdoba, por el centro de Córdoba. Nosotros acá en Córdoba tenemos más iglesias que cuadras. Entré en una iglesia que no fue casualidad que entrara a esa iglesia, porque era una iglesia de los padres franciscanos, del que yo siempre me sentí muy identificado con la figura de San Francisco de Asís. De hecho, mi hijo se llama Francisco. Y entré a esa iglesia, apenas uno entra en la iglesia, hay un cuadro enorme, 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 de San Miguel Arcángel. O sea que yo me llamo Miguel, era mi arcángel de cabecera en esa época. La palabra, el nombre Miguel significa quién como Dios, porque decía que era el arcángel principal. Bueno, y yo entré a agradecer a esa iglesia, a orar y agradecer. Agradecer porque me había recibido de médico. Y en ese momento cuando entro estaban dando una misa. Entonces dije, bueno, me quedo y escucho la misa. Escuché la misa y en ese momento siento, cuando estaban dando la comunión, que había que comulgar, siento esa fuerza interior que me dice que comulgara. Porque yo siempre vivía la comunión como un milagro. El hecho de la comunión, del ofrecimiento antes le decían el ofrecimiento de las especies, el pan y el vino. Todo católico sabe que ahí se produce un milagro, de consubstanciación, digamos. Cuando el sacerdote eleva la hostia, uno dice, Señor mío y Dios mío, como reconociendo que eso ha trascendido la sustancia del pan. Es un milagro. Bueno, yo tenía esa conciencia y comulgué. Una comunión hermosa porque con mucho recogimiento volví a mi lugar y en ese momento sentí el deseo de ofrecerle al Espíritu Santo, que para mí no era una figura negativa, ni mucho menos, ni complicada, no. Yo tenía una relación cercana con el Espíritu Santo. Yo sabía que Jesús había dejado al Espíritu Santo como su representante, digamos. Eso lo sabía antes de ser estudiante del curso, ¿no? Entonces yo tenía era como comunicarme con Jesús en espíritu. Y bueno, y en esa comunión muy bonita, de mucho recogimiento, yo le ofrecí mis manos al Espíritu Santo. Porque yo sabía que como médico iba a tener que usar las manos
y poner las manos en todo. Y yo le dije al Espíritu Santo, te ofrezco mis manos, úsalas para tus fines, úsalas para que siempre pueda hacer el bien con esta mano, para que pueda curar, para que pueda sanar a mis hermanos, para que... Y sentí que fue una entrega tan completa, tan total. Fíjense cómo puse ahí mi especialidad en manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando uno le entrega algo, así como cuando entregamos una relación para que se haga santa, el Espíritu Santo lo toma en el acto. No hay demoras, no hay esperas. El Espíritu Santo no te dice, a ver, voy a esperar a ver qué tal sos como médico para tomar tus manos. No. Voy a esperar a ver qué piadoso sos, o si fuiste a misa el domingo pasado, o si te confesaste para ver si te acepto esto de tomar tu mano. No. El Espíritu Santo no espera. Nosotros, lo único que espera el Espíritu Santo es nuestra firme decisión y nuestra firme y nuestro querer firme para tomarlo en el acto. Y así lo tomó, así tomó mis manos desde ese momento y nunca me dejó, nunca me dejó. Y yo sabía que yo sí pasaba por momentos en que me embargaban la duda, en que me embargaban los juicios, en que me salía, digamos, de ese estado de entrega, pero yo sabía que había algo en mis manos, por poner una figura en las formas, que era inmaculado ahí, que no se podía, que no cambiaba, que no se ensuciaba, que no se, por más que yo hiciera o fuera en contra de esa santidad que yo sentía, eso permanecía inmaculado. Y así fue que nunca me dejó esa visión, ese milagro. Ese es un verdadero milagro, que nunca nos deja el milagro porque fue sostenido, fue etiquetado, fue puesto, como dice el curso, de todo corazón. Entonces yo así pude actuar en mi profesión. Después, como cualquier médico, cualquier obstetra, después decidí ser obstetra, después decidí traer niños al mundo, o sea, me fui orientando en mi especialidad como el mundo nos orienta, haciendo lo que tengo que hacer, ganando dinero, trabajando para la administración pública, trabajando en forma privada, o sea, yo ejercí mi profesión. Pero yo sabía que en tanto y en cuanto actuara en eso, mis manos ya llevaban otro propósito. Otro propósito. Después lo descubrí con el curso y eso se hizo mucho más brillante, mucho más en mi mente se completó el perdón que yo había iniciado en ese momento. Porque ahora sí podía entregar cada parto que hacía, cada niño que traía al mundo, podía darle no solo el beneficio de que el Espíritu actuaba a través de mis manos, sino que yo podía unirme con mi mente a ese ser que venía y perdonarlo, pedir ver la santidad de ese niño. Entonces Miguel, yo te hago tenía... una pregunta. ¿Y bendecirlos también a esos niños o no? Y sobre todo bendecirlos, Claro. porque como no hemos tenido tiempo de hacer prejuicios, pero que sí los tenemos, porque siempre tenemos prejuicios sobre el hermano. Claro. Que si es así, que si es asá, que si es flaco, que si es gordo, que si es cortito, que si es negrito, que si es blanquito, que si es... O sea, los ojos del cuerpo ven las diferencias. Claro. No todos los bebés son hermosos. Yo cuando vi a mi hijo el segundo por primera vez dije, ay Dios mío, la madre no lo va a querer. Era tan feito. O sea, uno tiene
esa visión de los ojos de la carne. Pero bueno, yo sí aproveché esa oportunidad que me daba el Espíritu de estar conmigo para bendecir esos niños, para bendecirlos desde un estado de caridad, como explica el curso, que es la caridad, de ver a ese ser mucho más avanzado en el tiempo de lo que en el tiempo está. Y esos niños eran, después se lo escuché por boca de Rosa María Wynn, que esos hijos que traían al mundo, porque los estudiantes del curso siempre nos planteábamos eso al principio. ¿Cómo vamos a traer hijos al mundo, a este mundo que nosotros estamos queriendo salir? Que estamos queriendo perdonar, ¿cómo vamos a traer hijos al mundo a castigarlos? Porque uno piensa, ¿a qué? A que sufran. Pero uno se olvida de verlo eso con la caridad del curso, que nos dice que cada ser que viene, que cada hermano que viene a esta ilusión, viene con la posibilidad de perdonarla completamente y de salvarnos a todos. Entonces, el curso en una parte dice, no sabes qué fieles han sido tus hermanos. Los hermanos que vienen con nosotros a esta ilusión, desde ese espacio entre vidas, si se quiere, han sido muy fieles porque han venido a ayudarnos, a hacernos despertar, si se quiere. Entonces, ese niño era una nueva oportunidad de que se perdonara el mundo por completo. Entonces yo los bendecía así. Yo les decía, yo te bendigo, lo decía, a veces lo decía en voz alta si la madre quería, si no lo decían, porque ya voy a hablar del temor también de expresar con palabras lo que uno cree. Entonces yo decía, te bendigo, Santo Hijo de Dios, que esta sea la última vez que tengas que venir a las formas, a la carne, porque en tu despertar, despertaremos todos contigo. Entonces, esa era una bendición de puro perdón que yo hacía sobre ese hermano. Primero, reconociéndolo con esa santidad, capaz de despertarme, capaz de mostrarme la mía. Y después poniéndolo en ese lugar de perdón. No ya de pensar que viene a este mundo a sufrir, sino viene a este mundo a completar sus perdones. Porque nosotros venimos a esta ilusión, ahora vamos a hablar de cada uno, venimos a vivirle esta ilusión. Y no nos vamos de aquí hasta que no lo perdonemos completamente. Toda esta ilusión, toda. Porque aunque querramos perdonar una parte y quedarnos con una, de aquí no nos vamos. Esta ilusión tiene que ser perdonada toda completamente. Entonces, esa era una buena oportunidad. Un niño que nace es una buena oportunidad de ver la santidad en el hermano y de que en el despertar de ese niño despertemos todos. Así que, bueno, mi profesión está totalmente entregada. Ahora ya no hago el volumen de parto que hacía al principio, cuando era más joven, pero bueno, sigo haciendo partos, obviamente, sigo con la misma esperanza de salvación, con la misma mente en modo perdón. Gracias, Y así, Miguel, maravillosa tu respuesta. Yo creo que no me acuerdo quién de ustedes había preguntado, pero creo que a Marta. Marta, ¿querés decirle algo a Miguel? No, darle las gracias, maravillosa respuesta, doctor. Muchas gracias, me sirve muchísimo para mí y para mi profesión también. Gracias. bueno, me alegro. Y esto no es solo para una profesión, porque el Espíritu Santo santifica, si se quiere, nuestra especialidad, toma nuestra especialidad, cualquiera sea. Porque nosotros hemos venido a ser especiales, especialmente madres, especialmente padres, especialmente taxistas, especialmente colectiveros, especialmente lo que fuere. Hemos venido a vivir nuestra especialidad.
especialmente pobres, especialmente, qué sé yo, desposeídos abajo de un puente. Eso es lo que hemos querido venir a vivir y lo vivimos. Y el Espíritu Santo, desde ahí, desde nuestro especialismo, que nuestro especialismo está diseñado para llevarnos a otro lugar, no al cielo, a la muerte, ya que me estaba hablando de la muerte, nuestro especialismo nos lleva a la muerte. Desde ahí el Espíritu lo toma, siempre con la decisión nuestra, ¿no? El Espíritu lo toma y el curso dice, detrás de cada ilusión hay un milagro esperándote. La bendición del Padre ha sido que detrás de cada ilusión que venimos a vivir nos espera un milagro. Entonces, el Espíritu Santo toma esa actividad, nuestra actividad de madre, de padre, de secretaria, de lo que fuere, de médico, de abogado, de psicólogo, de lo que fuere, lo toma si nosotros se lo entregamos. Y va a actuar desde ahí. No nos hace falta que nos vayamos a meditar a, qué sé yo, a la India para que el Espíritu Santo nos tome desde esa santidad. No, nos toma desde ahí. Nos toma porque es desde nuestra especialidad, desde ejercer nuestra especialidad, en donde nosotros nos relacionamos. Este es un curso para sanar las relaciones. No es una religión. Ni hay que compararlo con ninguna religión. Ni hay que ponerlo a la altura de ninguna religión. Las religiones las hacemos los hombres. Este es un curso para sanar las relaciones, ¿eh? De entrenamiento mental, de entrenamiento para poder escuchar una voz y poder tener una visión que en este momento nos es ajena. Y la cocina de esto, la cocina del perdón, porque tengo un curso para aprender a perdonar, la cocina del perdón son las relaciones. Ahí se cocina nuestra santidad, nuestro regreso a casa, en las relaciones. Entonces, es netamente para eso. No hay que confundirse a este curso, no hay que ponerlo en un lugar que no es. Y el Espíritu Santo va a tomar desde donde nosotros estemos, perdonaremos como médico, como perdono yo, perdonaremos como amas de casa, perdonaremos como madres abnegadas, como padres abnegados, como madres abandónicas, como padres como sea que hemos venido a vivir aquí, el Espíritu Santo va a tomar esa función especial, especialmente mortal, si se quiere, especialmente de separación, la va a tomar para darnos la oportunidad de perdonar a través de esa función, que es la que nos va a llevar a relacionarnos con el prójimo. Entonces, fíjense lo importante de entregar nuestra especialidad. Así como entregamos la relación de amor especial, también entregamos nuestro especialismo para que el Espíritu lo haga santo, para que el Espíritu lo tome. Yo siempre le robo una frase a José Luis, que es un dicho, José Luis Molina, que es un dicho español que dice, todo es bueno para el convento. El Espíritu todo le sirve, todo le sirve. Lo que nosotros hagamos en este mundo, todo le sirve. Todo es bueno para el convento, todo es bueno para el perdón, todo es bueno para despertarte, porque el Espíritu quiere que despertemos ya, hoy. Hoy. ¿Me entienden? Y nosotros estamos tomando otra decisión hoy. Gracias. Creo que no ha quedado ninguna duda. Vamos con la que sigue, Miguel, porque a mí Dale, a también ver. me interesa saber eso del ego, el yo, porque bueno, los que hemos estado Bueno, un poco quizás apegados a la psicología y a otras cosas, bueno, eso se nos hace un primero, poco bueno, de...
yo les cuento, yo durante un año de mi carrera, bueno, yo me recibí en una universidad católica. Ujú. Yo tuve 3 años de teología, Claro. inclusive la teología de tercer año era una teología muy elevada, o sea que manejo las escrituras, manejo la teología católica, la manejaba a la perfección. Y yo antes de ser obstetra quería ser psiquiatra, Ah, ah. entonces estuve un año conectado con mi jefe de cátedra. Estuve un año entero yendo a una institución de salud mental aquí en Córdoba a hacer prácticas de psiquiatría. O sea que la cátedra estaba muy orientada hacia psicoanálisis freudiano, o sea que yo manejo mucho de psicoanálisis. Y he hecho mucho tiempo, yo lo único que hacía como estudiante no era, lo que más hacía eran prácticas en psicodiagnóstico. O sea, yo veía la entrevista con el paciente y elaboraba un diagnóstico. Bien del ego. Bien del ego. Así que todo esto del yo, el super yo, el inconsciente de Freud y demás, lo manejaba mucho en ese momento. Por eso sé a qué se refieren cuando me dicen que si el yo es el ego, después les voy a contar algo muy lindo sobre la esquizofrenia. Mm, El, qué el bueno. curso dice, ¿quién es el tú al que está dirigido el curso? ¿Quién es el tú que no es este tú al que está dirigido el curso? En el curso hay 2 yo, porque nuestra mente está escindida. Nosotros tenemos un yo que si se quiere, que lo hemos fabricado en consonancia con nuestro ego, que es nuestro yo proyectado, ese yo que tiene cuerpo, que tiene forma. Ese yo que es médico, que se llama Miguel, que tiene una cédula de identidad, ese yo es un yo que fabricamos con nuestro ego. Tiene una forma, tiene un cuerpo. En este mundo de formas le dimos una forma. Y es al que defendemos, al que protegemos, al que le damos credibilidad, ¿entienden? Pero nuestra mente tiene otro yo, otro yo, porque está escindida. Entonces hay un yo que compartimos con el Espíritu Santo, que es nuestro verdadero ser, que es nuestro verdadero ser, que no está en las formas, que es espíritu tal como Dios lo creó. Y como venimos repitiendo en esta repaso de lecciones que hacemos ahora. No soy un cuerpo, no soy ese yo, soy espíritu, soy tal como Dios me creó. Pero ese yo que tiene la capacidad de unirse al ego y fabricar un yo corporal, o de unirse al espíritu e identificarse con el espíritu, hay un yo que el curso le llama el observador o el decididor. Ese espíritu dormido, porque dice el curso que la única forma que podríamos haber hecho esa relación con el ego es en sueños, porque es una locura, porque nunca nos separamos de la unidad. Ese yo dormido, ese decididor, el que puede dirigir, a ese está dirigido este curso. Al decididor, al observador, al que puede observar las 2 posibilidades de su mente escindida. O aliarse con el ego y con las formas y con la ilusión, o con el espíritu. Y el curso le llama a eso mente recta o mente correcta, y a la otra mente errada o mente egoica o mente...
Entonces, cuando ustedes hablen de yo, su yo, en el 99% de los casos van a estar hablando del yo, del ego. Claro. Y es a ese yo al que se dirige la psicología, la psiquiatría, ¿me entienden? Al yo corporal, físico, que tiene la identidad, que le hemos dado una proyección. ¿eh? Pero hay un tú, como dice el curso. ¿Cuál es el tú? Hay un tú que es el que tiene esa capacidad de decidir, que aunque está, el curso le dice soñando, porque no hay otra forma de explicar que estemos en un lugar que en realidad no estamos, o sea, que hubiéramos tenido la idea de estar separados de una fuente de la cual no nos separamos nunca, o sea, el curso dice solo en sueños, solo en sueños. ¿eh? Entonces, ese yo que está soñando, que es una pequeña fracción de la mente del Cristo, del Hijo único, que es una pequeña fracción de la mente que se durmió, decidió Dormirse. divagar con sus pensamientos, que se olvidó de reír de ese pensamiento, alocado, loco, porque ustedes piensen, si vamos un poco al origen, que el Cristo, uno con el Padre, lo tenía todo, toda la creación él era la creación. Lo único que no tenía, lo único, era que él era el segundo y había un Padre. O sea, lo único que no tenía de ese todo era ser el padre de su padre, crear al padre. Él había sido creado, ¿entienden? Entonces, ese fue el único capricho inocente, si se quiere, que se adentró en la mente del hijo y que se olvidó descartar. Se olvidó descartar. Tampoco lo pudo hacer, o sea, fue un pensamiento que tenía, como dice el curso, ese pensamiento loco o ese pensamiento que el Hijo de Dios olvidó descartar, se adentró en la eternidad, donde todo es uno, y fue un pensamiento capaz de tener efectos reales. Esa capacidad porque como éramos creadores, en el cielo somos co-creadores, esto estaba hecho por un creador, ese pensamiento, si el Padre no lo hubiera subsanado de ahí nomás, hubiera tenido efectos reales. Esto hubiera sido real. Hubiera sido, en vez de una falsa creación, una creación. Pero nuestro Padre lo solucionó en ese mismo instante. Nos puso su voz, nos puso el Espíritu Santo, que en cierta forma, dice el curso, nos explicó que eso no se podía, porque si no la creación se encerraba en un bucle y se perdía el gozo de extenderse, que es la verdadera creación, extender, el amor se extiende. Entonces ahí se subsanó, apenas se pensó, se subsanó. Pero esa idea quedó flotando, como decía Rosa María Wynne, como en la nada, en un hilo, ¿me entienden? Y ahí estamos nosotros, en esa idea. Ahí estamos en esa idea, tratando de perdonar, o aprendiendo a perdonar, para volver, para que el Cristo pueda recuperar esa pequeña porción de su mente que quedó sin comunicación. ¿Quién es el que da el sí para que esto se subsane? El Cristo, con el Padre. Él dio el sí ya por nosotros. Él ya nos salvó. Él ya recuperó su mente en totalidad. Y nosotros quedamos en ese bucle ahí todavía. ¿Con qué misión? Como el Padre justamente no nos dejó que esto fuera real y que nos perdiéramos para siempre, nos puso su voz, nos puso su visión, nos puso el Espíritu Santo, que es el que nos recuerda que esto es una ilusión y que se puede perdonar. Y el mecanismo para volver
es el perdón. Es el perdón, ¿por qué? Porque dice, como Cristo nunca nos abandonó, el Cristo nunca abandonó y Él recuperó su mente, por más que nosotros nos hayamos dividido y separado en un montón de seres imaginarios, si se quiere, Él, como un holograma, está el Cristo en cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el secreto? Reconocernos a nosotros mismos, al Cristo, en el hermano. En el hermano. Porque dice que el amor solo ve el amor. El Cristo solo ve el Cristo. El curso dice, el Cristo en ti bendice al Cristo. Entonces, la única forma de que tuvo el Cristo de recuperar su mente completa fue ponerla en cada una de las proyecciones que nosotros hacíamos de separación, para que en vez de ver al pecador que se separaba, o al fruto de la culpa, que nosotros podíamos trasladar la culpa, ver al Cristo, ver al inocente. Y esa era una decisión que nosotros teníamos que tomar. Y dice el curso, y dice Jesús, que la tenemos que tomar a cada instante, vamos a tener que ver o la santidad o el pecado en el hermano. Y eso nos parecerá un tiempo que no tiene fin. Pero esa es la decisión que toma el decididor. ¿Ven? Esa parte de la mente que puede decidir ver la culpa, el pecado en el hermano o la santidad. O en Cristo. ¿Para qué? Porque dice, la visión de Cristo es el último milagro. Para que el Cristo se recupere a sí mismo. Para que el Cristo se recupere a sí mismo. El Cristo en nosotros, que está en nuestra mente recta, está regalándonos esa visión del paraíso, de verse a sí mismo, de recuperarse a sí mismo. Fíjense qué hermosura, y que esto, para el decididor, para el tú que estudia el curso, no sea difícil, porque sea nada más que una decisión, porque el resto lo hace el mismo Cristo, que ya lo hizo por nosotros, ya lo tomó a esta vez. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo acá? Primero, querer. Querer ver la santidad y no el pecado. Querer ver la santidad y no el pecado. Querer ver la santidad y no la culpa. La culpa nos gusta más que un chocolate. Y nosotros queremos tener enfrente a un hermano al que podamos trasladar la culpa, porque nos pesa muchísimo. Porque no sabemos cómo manejarnos con la culpa. Por eso nos ha puesto esa salvación el Padre. Entonces, primero querer. Después, tomar la decisión. ¿La decisión de qué? La decisión inequívoca de ver la santidad en el hermano. Nada más que eso. ¿Y después qué? Que es lo último que hacemos. Entregar nuestra visión. La visión de ese yo con cuerpo. La visión de los ojos. Lo que está viendo, esta pobre visión. Entregársela al Espíritu. Y nada más. El Espíritu hace el resto. Porque ya lo hizo. ¿Me entienden? Perdón, El curso Miguel. dice, Mira esto por mí. La frase que yo trato, bueno, en lo posible de decirme, mira esto por mí. Es tan simple. ¿Y por qué decimos todos, me incluyo, que esto es tan difícil? No, como vos lo estás explicando, como yo ya lo escuché no sé ya cuántas veces, es tan simple. ¿Por qué nos complicamos tanto? ¿Por qué no lo podemos ver tan simple como es? nos complicamos porque nosotros queremos seguir abrazados a esta ilusión. Claro, claro, seguimos amando este mundo. Entonces, nuestra entrega nunca es una entrega total y completa, como dice Jesús.
Nosotros queremos seguir abrazados a este mundo, porque en este mundo también están las cosas que nos dan placer Claro, y que nos gustan, claro. que también hay que perdonarlas. Mm, Porque el Cristo está también velado en ese hijo que adoramos, por ejemplo. claro. También está velado por nuestros juicios, está velado por todo lo que le hemos puesto de bueno o de malo a ese ser. No solo está velado en el que queremos asesinar, en el violador, en el malversador, está velado inclusive en nuestros seres más queridos, está velado el Cristo. ¿Velado de qué? De nuestro pasado, de nuestros juicios, de nuestras interpretaciones, de nuestra proyección, de nuestra percepción. Entonces, nos gusta mucho esto. Nosotros le entregamos, es como si le entregáramos algo al Espíritu y dice, sí te lo entrego, Sí, pero no se lo queremos soltar. ¿eh? Te lo entrego, pero me queda un poquito. O te lo entrego mañana, hoy déjame que lo crucifique, porque hoy lo quiero hacer miércoles. Yo hace muchos años, hace muchos años no, por ahí lo hago, lo que pasa es que ya voy cambiando de personajes, pero siempre decía yo que las cosas empiezan por casa. Viste como el dicho que decía, los trapitos sucios se lavan en casa. casi. Entonces yo me proponía a la noche, cuando me iba a dormir, yo decía, porque cada hermano que nosotros juzgamos, Mm, criticamos, atacamos, lo que fuere que sea en contra de nuestra naturaleza, que lo único que desea es lo bueno, lo bello y lo santo, cada vez que obramos en contra de eso, estamos haciendo un asesinato espiritual, a pesar de que la palabra nos resulte tan desagradable, pero estamos haciendo un asesinato espiritual. ¿Por qué? Porque lo estamos condenando a la muerte de una ilusión, a la muerte de llevar la culpa, de no quitarle el velo de nuestra culpa a ese hermano. Entonces, nosotros a lo largo del día tenemos muchos asesinatos, ¿eh? Porque a nivel espiritual no hay grados en las ilusiones. O sea, es lo mismo un asesinato si uno le hizo una cosa grande al hermano en contra o hizo una crítica que hasta parece sonsa o se plegó a la crítica de otro que lo estaba puteando y dice, ay, sí, sí, a mí también me pareció porque a mí antes me hizo... Ahí ya nos asociamos para el asesinato. Entonces tenemos muchos asesinatos al día. Hasta el que nos pasa con el auto y le decimos, anda, ¿me entienden? Vale. Entonces yo me propuse en ese momento no irme a dormir con ese bagaje de culpa o con ese bagaje de culpa inconsciente porque si yo sabía que no la mantenía en mi mente como algo en contra de mi propia naturaleza, no lo iba a poder perdonar. Porque el ego tiene varios mecanismos. Uno es la negación, negarse que eso pasó. Dice, no, yo no hice eso. ¿eh? La negación es un mecanismo que le funciona mucho al ego. Pero nosotros nos mantenemos firmes, fíjense. No, sí, yo lo critiqué a ese hermano. Y no pienso que se guarde esto en mis arcas de culpabilidad. Lo voy a mantener en mi mente. Entonces el ego nos ofrece otro mecanismo, que es el olvido. Olvidarme. Bueno, ya pasó, ya se lo dije. Mañana será otro día. Capaz que se olvidó. El olvido. Esa es otra de los ofrecimientos del ego. Entonces nosotros tenemos que decirle al olvido, no, tampoco. Porque vamos a seguir manteniendo en nuestra mente esto que hemos hecho, que nos va a traer culpa. Porque la culpa guardada, ¿en qué se transforma? En un resentimiento. Y ese resentimiento nos enferma, nos fabrica un cáncer o cualquier enfermedad. Entonces,
nosotros le decimos que no a la negación del ego, que no al olvido del ego, que no a la proyección del ego, porque el ego te dice, bueno, pero la culpa fue de él. Claro, Vos tuviste, claro. vos tuviste bien en criticarlo. Vos tuviste bien en hacerle tal. ¿Por qué? Y se lo hizo te lo hizo a vos y se lo hizo a Mengano, a Sultano, a otro. Esa tercera cosa, proyectar la culpa. Eso, el ego, el plan de salvación del ego es proyectar la culpa. Si a pesar de eso, de que no lo proyectamos, de que no lo negamos, de que no lo olvidamos, de que seguimos en nuestra mente intentándolo perdonar, ¿eh? Recordando o trayéndolo a la mente, el ego nos espera con su arma infalible, que en el curso se llama expiación con minúscula. Claro. Entonces te dice, ¿te sentís culpable? ¿Hiciste tal cosa? Ahora siéntete culpable. Ahora trae la culpa hacia tu sistema. Claro. Y púrgalo con la expiación que yo te regalo. ¿Qué es? ¿Con qué? Con sufrimiento, con dolor, con una enfermedad. ¿Eh? Por eso si nosotros nos quedamos con la culpa en el sistema, como quiere el ego que lo hagamos, si ya nos hemos puesto firme en las otras posibilidades que nos da, y nos quedamos con la culpa diciendo, no, yo lo hice, yo soy el asesino de esta ilusión. Entonces el ego te dice, bueno, ahora paga con cárcel, paga con tu sufrimiento eterno, de acuerdo al grado que él te da de ilusión. Porque si nosotros insultamos a un hermano, es un grado de culpa. Si nosotros lo atropellamos con el auto y lo matamos, no tenemos perdón para el ego. Claro. Lo tenemos que cargar por toda la vida. ¿Entienden cómo es el mecanismo del ego? Entonces nosotros ni negamos, yo me acostaba en mi cama y no le daba posibilidad al ego a todas esas cosas. Y seguía manteniendo a mi hijo que lo había cagado a pedo. Yo empezaba con mi familia cercana, porque no nos vayamos, porque es fácil a los otros, a los que realmente no. Pero con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los padres, esos son los principales asesinatos que tenemos diario, que los disfrazamos de sacrificio, que a veces los disfrazamos de ejercer nuestro rol de padre. Lo hago por tu bien, lo hago por tu bien. O sea, matamos por el bien. Fíjense, matamos por el bien. Entonces yo ponía a mis hijos, a mi nuera, a mi cuñada, y a ver qué asesinato hice hoy con ellos, qué hice con ellos. Entonces, cuando me venía el conflicto o lo que había hecho, la crítica o el juicio, se lo entregaba al Espíritu. Te lo entrego, Padre. No dejes que esto nuble la visión de la santidad que yo he visto en mis hermanos, en mis hijos. Te lo entrego, Padre, te lo entrego, Padre. Y me iba a acostar sin cadáveres, sin los cadáveres del día. ¿Me entienden? Y dormía como un rey, sin ningún tranquilizante, sin ninguna nada, sabiendo que la expiación no me corresponde a mí. Lo que sí me corresponde es haber entregado el juicio que hice. Pero yo sí ahí ponía un compromiso. Porque esto, la expiación la hace el Espíritu, pero nosotros, y nos muestra la santidad, nos muestra la santidad de ese ser. Pero nosotros ponemos un compromiso ahí, de mantener esa visión, de mantener esa visión con esa persona. Es difícil, es difícil. Yo digo que, por eso digo que yo tengo, a los hermanos que he visto santos, yo tengo sus contraseñas, yo sé que los he visto en su santidad, en su luz. Algunos es más difícil de verlo porque como los tenemos tan crucificados y tan colgados con la cabeza para abajo,
que nos es difícil ver su santidad. Pero aunque sea una pequeña brecha que se abre, a mí me funcionaba mucho, por ejemplo, con los seres que yo conocía, volver a esos pensamientos amorosos. Me pasó con mi hermano hace poco, de ver a ese hermano inocente, ese hermanito que compartía conmigo la habitación. O sea, tuve esa visión de él, que después que le quité todos los juicios que yo había hecho, el Espíritu me mostró recuperé ese hermanito, que yo le decía hermanito. ¿Me entienden? Eso que nosotros lo tenemos que mantener, porque yo lo seguí viendo a mi hermano enfermo, todo, como está en la actualidad, con los ojos de la carne, yo lo veía así. Eso que el Espíritu nos regala es lo que yo les digo, son las contraseñas hacia la pureza de ese ser, que es la nuestra también, ¿no? Que es la nuestra. Entonces, eso es lo que nosotros guardamos como compromiso cuando hacemos el perdón. Nos comprometemos a guardar esa visión de santidad. Y si al otro día ese ser nos vuelve a hacer otra trastada, y nosotros vamos como revestidos yo digo revestidos con la armadura de Cristo. Nosotros ya no nos engaña. En nuestra mente decimos, ya no me engañas, porque yo ya te vi santo. Entonces, ¿me entienden? Generalmente no pasa, porque ese hermano que hemos perdonado, nosotros vamos al día siguiente, yo les aseguro que como ha sanado nuestra mente y ha sanado nuestra percepción, el hermano, las formas cambian. Quizá ese hermano ya no nos... Es muy raro, a mí no me ha pasado, pero es muy raro que uno ya lo vea diferente a como lo vio, como se lo mostró el Espíritu. Es muy raro. Después tenemos que hacer pequeños ajustes. Por ejemplo, no plegarnos a las críticas que le hacen otros, no hacer asociaciones, que es lo que más nos tienta. Porque decimos, lo vimos santo, pero como este no lo ve santo y este no lo ve santo, y ¿por qué me asocio con estos otros? Entonces hacemos ahí un bypass que nos vuelve a la ilusión, que nos vuelve a disfrazar al hermano. Así que bueno, hay que estar atento. Por eso el curso dice que una de las principales lecciones del Espíritu Santo es estar alerta en favor de Dios y de su reino. El reino es el hermano, el reino de Dios está en el hermano. Nosotros tenemos que estar alerta a todo lo que nos evite ver el reino. Por eso nos dice el Espíritu Santo, estemos alerta, porque ya se hizo el milagro, pero nosotros tenemos que conservarlo, tenemos que protegerlo. El milagro al principio se protege como un bebé recién nacido. Lo tenemos que proteger como un bebé recién nacido, ese milagro. No tenemos que dejar que se haga caca y que se quede con la caca. Tenemos que cambiarle los pañales todos los días. Reafirmando, agradeciendo, bendiciendo. Una forma de cambiarle los pañales para no verle las cagadas es bendiciendo. Nos ayuda a conservar el milagro. Yo te bendigo, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, hermano, porque te he visto santo. ¿Qué fuere? Eso hace que nosotros mantengamos ese bebé recién nacido. El curso le llama el bebé de Belén. El bebé de Belén, claro. El bebé de Belén nace en cada perdón que nosotros hacemos. El bebé de Belén es ese milagro recién nacido que nace con cada perdón que nosotros hacemos. Y tenemos que cuidarlo como un bebé. Claro. Como un bebé. Esa es nuestra tarea. Doy fe que se nos olvidamos pronto. Yo recuerdo haber hecho una relación santa que me hizo el milagro ese mismo día, cuando yo decidí hacer esa relación santa con un pinche tirano mío, pero al poco tiempo, me la olvidé y la volví a poner ahí, a crucificar de nuevo,
Así que sí, es tal cual como vos decís, estar alerta permanentemente. Bueno, en la relación santa se ve muy rápido porque ¿Verdad? como el espíritu, nosotros queremos tener una relación de amor especial, no queremos tener una relación santa. Ujú. La relación santa implica una decisión que primero tomamos desde el ego, porque queremos ver a ese hermano santo como nosotros lo queremos ver santo, no como es. Como el ego nos dice que tiene que ser una relación santa con ese otro. Entonces, al principio, como el espíritu le cambia el propósito así nomás, al instante, Sí. cuando uno entrega, Ujú. nosotros no tenemos ese propósito para esa relación, porque el propósito nuestro es la separación, es el especialismo, es ese y no otro. ¿eh? Y entonces, generalmente las relaciones se pudren al principio. Y el curso nos dice, ojo, que va a pasar un periodo que ese cambio de propósito nos va a costar muchísimo, porque eso sí, Rosa María Wynn decía que era como que nos poníamos una camisa de fuerza, no una camisa de fuerza, era que el espíritu, como esa relación ya estaba en manos del espíritu, nosotros íbamos a tener la tarea de perdonar todo, no importa qué en esa relación. Y al principio se convulsionaba, porque nosotros queríamos que ese cambiara como nosotros queríamos que cambiara. Si nosotros teníamos un marido que nos metió los cuernos, por más que hacer una relación santa, al otro día no nos iba a dejar de meter los cuernos. No, íbamos a tener que perdonar. ¿Por qué estábamos proyectando eso sobre él? O sea, era empezar a trabajar, era un aula de perdón. La relación santa se transforma en un aula de perdón, que es el camino por donde vamos a ir más rápido al cielo. A mí no me cabe duda, como este es un curso basado en las relaciones, si nosotros podemos sanar una relación con todo esto que implica, con todo este perdón que implica, así sigamos con esa persona, no sigamos con esa persona, ¿me entienden? Pero como el espíritu no la deja, nosotros estamos unidos a ese ser, al perdón con ese hermano, para siempre, para siempre. Y nuestro ego no quiere las cosas para siempre. Nuestro ego dura lo que dura un suspiro, porque el concepto de eternidad no está en el ego. El ego fabricó el tiempo, ¿eh? El tiempo lineal. Así que bueno, la relación santa es un aula de trabajo de perdón extraordinaria, Sí. extraordinaria. Si se la sabe, porque tenemos todo ahí, no tenemos que ir a buscar ni tenemos que esperar que Cristo nos envíe a este y a este otro y a este otro y a este otro para sanarnos. Ya nos envió a ese. Nosotros lo reconocemos y tomamos la decisión de perdonarlo todo en Él, para que llegue el perdón a nosotros. Qué, qué camino corto y rápido, y que tenemos que aprovechar, y que tenemos que aprovechar. Y no tenemos que ir a buscar, al principio hay que hacer relaciones santas con los más cercanos, como yo decía, ¿eh? Que son los que tenemos ahí, son nuestra aula de trabajo. Después vendrán ya, iremos viendo la santidad, se irá ampliando porque eso sí se va a ir expandiendo, esta santidad. Ya incluiremos, pero al principio empezamos por donde nos duele más. ¿Dónde nos duele más? Cuando nosotros decimos nos va bien o nos va mal la vida. Decimos la vida nos va mal porque ¿dónde nos duele más? Nos duelen las relaciones. No nos duele en otra cosa. Nos duelen las relaciones y en las relaciones cercanas. No nos duele en los políticos, no, ¿qué vida puede ir mal? Nos duele con el que tenemos al lado todos los días, al que
decidimos crucificar día con día, o ponernos en situación de víctima, o ponernos en situación de ataque, o ponernos en situación de educar, no quiero usar la palabra educar, de imprimirle nuestra visión del mundo, nuestra razón particular. Bueno, Ahí está el trabajo. Bueno, con respecto a la iglesia y a cómo se puede ser católico, yo soy católico, siempre digo soy católico. Fui un estudioso de la religión. El curso no es una religión. Yo siempre dije, a mí el curso me hizo un buen católico. Yo no lo era. Yo no era un buen católico. Porque cuando pude, el curso, a mí yo siempre digo, yo voy a hablar siempre desde mí, no de que haga cada uno. Yo empecé a ver en las palabras de Jesús, en todos lados, la misma y única verdad, ya sea en los evangelios, en la Biblia, en el curso. Y al principio yo tenía mucho temor con el curso, porque como yo venía de una formación de la institución religiosa, porque el catolicismo es una institución religiosa, que había heredado muchos conceptos con respecto a la culpa y al pecado, si bien no los traía de serie, porque mi madre era una persona que en ese sentido muy avanzada, digamos, si la veo en forma caritativa, y siempre me transmitió la figura de Dios como amor, como amor. Era un Dios que era un padre, como nos vino a transmitir Jesús. Después la institución de la iglesia se encarga de cambiarnos muchos conceptos con respecto a la culpa, al pecado, al poder expiatorio que tiene el sufrimiento, la crucifixión, el compartir las cargas, en compartir, en quedarnos eternamente en deuda con el Hijo de Dios que vino a morir para salvarnos a nosotros. ¿Cómo saldamos esa deuda? Yo decía, ¿cómo saldo esa deuda? De que Jesús, y más después cuando salí de ver la película esa de Mel Gibson de la Pasión, que no me pude ver porque se me desgarraba el corazón y en un mar de lágrimas, no sé cómo hice para resistir hasta el final. Yo decía, ¿cómo saldo esa deuda con Jesús? ¿Cómo saldamos esa deuda? Ese sufrimiento atroz. Si yo soy un pecador, o sea, eso, sí, yo o rezaba para decir que no, para no tener que pasar por lo mismo. ¿Viste? Pero por favor, Jesús, que yo no me muera en ese sufrimiento, porque ya daba por descartado que me iba a morir. Que me diera otra forma de perdonarlo, otra forma pero no cargar su cruz. Y encima nos decían, carga tu cruz y sígueme. O sea, bueno, todas esas cosas que estaban muy arraigadas en la interpretación que hicieron los apóstoles. Jesús no vino a formar ninguna religión. Jesús no vino a formar una religión. Jesús vino hace 2023 años, como apareció en el curso, como se le presentó a Helen, a decirnos simplemente que el Hijo de Dios es inocente. No hay pecado, nunca nos separamos el Padre, es un Padre amoroso que nos está esperando. Eso vino a decirnos de todas las formas posibles. Lo que pasa es que los apóstoles, al ver esto que nosotros vimos también en esa película, y ellos quizás lo vieron en vivo e indirecto, se llenaron de interpretaciones, manejaron el mensaje de Jesús con su historia judeocristiana. Nosotros somos judeocristianos, venimos desde ese lugar.
un Dios que en la Biblia ponía un Eclesiastés, ponía leyes para seguir, un Deuteronomio, que los he leído, ponía condiciones para que seamos aceptados por el Padre, que salvaba a un pueblo elegido, que Y a otros no. de esa concepción. Entonces ellos, ¿qué otra cosa hubieran podido hacer que decir, bueno, los 4 gatos locos que somos, y hagamos como un búnker, una iglesia, para ir más o menos acomodando las cosas con respecto a las enseñanzas que nos dio Jesús, pero ni ellos tenían la muerte totalmente perdonada, porque encima pensaban que morir mártir era como el regalo más grande, ni ellos sabían cómo perdonar la muerte, si es el tema que han estado viendo ahora. Lo único que sí tenían, como tuvimos todos, como hice yo antes de ser estudiante del curso, era el Espíritu Santo con ellos, porque Jesús lo había dejado. Porque Él actuaba, Jesús cuando aceptó la expiación para sí mismo, se consustanció con el Cristo. Jesús es el Cristo, y el Espíritu Santo. Nosotros acá los dividimos por una cuestión didáctica. Pero Jesús dice en el curso, yo soy la expiación, el amor perfecto es la expiación, yo soy la expiación. El Cristo. Entonces, Él está en nuestra mente y eso es lo que nos vino a querer decir. El Espíritu Santo está obrando, así como obró en mi mente y me ayudó a despertar y me ayudó a volver a mi mente, al Cristo, está en la mente de ustedes y lo pueden hacer. Y yo, que soy un sanador no sanado, si quieren busquen la definición después de sanador no sanado, Jesús pudo conservar todavía quedarse, o sea, no entregarse directamente al cielo, digamos, para esperar que toda esta ilusión se deshaciera, que todos nosotros, como filiación, por eso la filiación en el curso, que es la unidad de los hijos de Dios, lo pone con F mayúscula. Y Cristo está ahí. La segunda venida, el juicio final, es la consustanciación, la vuelta a la unidad completa de la mente del Cristo, que todavía tiene una partecita que sigue soñando. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que vino a decir, eso es lo que se dio cuenta Jesús. Jesús nació, como todos nosotros, con ilusiones, a perdonar. Jesús lo pudo lograr a lo largo de su vida. Y si Él lo pudo lograr, nosotros lo podemos lograr. Así que, con respecto a la iglesia, yo tenía muchas dudas con el curso, porque como el curso tiene muchas, se maneja con lenguaje religioso, porque es lo que nosotros conocemos, porque yo por lo menos no vengo yo sé que este curso es para mí, está hecho para mí, y yo no vengo ni del budismo, ni de las prácticas orientales, no, esto es lo que entiendo. A mí cuando me dicen que esto es lo que yo entiendo. Entonces, hasta ese lenguaje hay que perdonarlo también, porque al principio a mí me resultó mucha confusión, porque como yo tenía tan arraigada la idea de la culpa y del pecado, yo sabía que la única forma en que nos íbamos a salvar era a través de Jesús. Jesús me venía por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica me había presentado lo que era el anticristo y el infierno y el apocalipsis, y que el que no siguiera, en una parte en el Evangelio decía, los apóstoles decían que ¿por qué iba a ser un número de 144.000 los salvos? Porque muchos se iban a plegar al anticristo y muchos se iban a ir del mensaje, ¿me entienden? Y bueno, yo con todas esas ideas en la mente, a pesar de que tenía un Dios que para mí no era castigador, porque en los 3 años de teología que hice, en el trabajo final a mí me hicieron hacer un trabajo sobre el fin del mundo y sobre sobre el fin del mundo y sobre el apocalipsis, así que
Digo, hice un trabajo de teología sobre eso y yo no la iba con la destrucción del mundo, ni es más, llegué a terminar el trabajo a decirle que el mundo se iba a terminar cuando todos, si se quiere, hubiéramos recibido la buena noticia de la salvación, digamos, del Evangelio. Que así va a terminar el mundo, no por una debacle, sino por una santificación, que íbamos a pasar de un estado de santificación. Mírense, eso yo lo pensaba de adolescente, antes de ni siquiera cruzarme con el curso. Íbamos a pasar de un estado ya casi de santo a una santificación total. Bueno, la cuestión que cuando yo empiezo con el curso, que empiezo como todo el mundo, porque yo no agarré el curso como si, ay, voy a ver esta nueva religión, a ver, o este nuevo camino de espíritu, no. Yo empecé el curso devastado, destrozado, porque mis relaciones se habían venido al caño, porque había pasado por un divorcio muy doloroso, porque se habían muerto mis seres queridos cercanos. A mí, yo siempre decía que el divorcio me afectó más que la muerte de mi madre, por ejemplo. Porque tenía hijos chiquititos, fue terrible, terrible. Pasar por una situación de divorcio es terrible. Y así estaba yo, totalmente devastado porque todo me había fracasado y no tenía, era como que me sentía en un círculo que iba a repetir lo mismo todo el tiempo. Yo veía que se me repetían los círculos, que no había, que la única salida era morirme cuando me muriera. Porque esto iba a ser un samsara de dolor. Y así llegó el curso a mi vida. Yo me acuerdo que yo lo tenía comprado, porque me lo había comprado mi pareja en ese momento, y lo tenía guardado. Hacía como 4 años que lo tenía guardado en una biblioteca. Y en ese momento, una tarde que yo estaba con mi hijito más chico, con mi hijo del medio, que él estaba en la cocina sentadito, yo estaba en un estado de dolor, porque solo los padres que están separados saben lo que significan los domingos a la tarde cuando uno tiene que devolver los chicos o se van los chicos con el otro progenitor. Y yo estaba con una tristeza porque estaban los chicos ahí. Y me pongo a ver un video que en ese momento fue de Enrique Corbera. Yo no conocía quién era Corbera. Ahí fui la primera vez que escuché nombrar. Primero me gustó Enrique Corbera. Tenía una voz que era muy agradable. Se lo veía un hombre con una convicción que contagiaba, ¿no? Como que tenía cosas claras, ¿eh? Y no andaba con medias tintas, me gustaba. Y ahí nombró el curso, nombró varias veces un curso de milagros, y yo dije, pero si yo tengo este libro acá en mi casa, y yo mismo lo había pedido que me lo regalaran, así que fui, lo busqué y lo abrí, por primera vez. Por supuesto ya no vi más por ver. Empecé a leer el libro que me parecía totalmente jeroglíficos, pero un tipo entrenado, universitario, entrenado a leer psicología, psiquiatría, filosofía, me gustaba mucho la filosofía. Pero esto no podía pasar de una página, no podía pasar de un... Y bueno, entonces empecé con el estudio y a medida que me fui adentrando al estudio, me transformé, yo digo, en investigador privado. Empecé a buscar todo lo relacionado con el curso Milán, todo. Todos los videos, cómo lo hicieron, quién lo hizo, quién era Gene Schumann, quién era todo. Yo investigaba todo porque me parecía, como yo sabía que me estaba haciendo bien, que era una enseñanza que me estaba haciendo bien, estaba entrando, digamos, endovenosa, no solo por píldora, sino endovenosa. Tenía miedo de estar yéndome con el anticristo, de estar yéndome por los innumerables caminos que decía la Iglesia Católica que me iba a perder. Y que iba a perder a Jesús, y que si era el mismo Jesús, y que si era Jesús, y si no era Jesús.
Y llegó un punto que yo hice crisis con todo esto, porque yo decía, ¿qué soy? ¿Qué hago? ¿Me voy de la iglesia? Esto me parecía que era irme de la iglesia. Por eso le digo, esto no es una religión, no nos vamos a ningún lado, no nos vamos más que de regreso a la casa. Pero llegué a ese punto en que vi todas las cosas positivas y negativas del curso y cómo se hizo, por eso yo sé mucho de la historia del curso. Y una noche, sí, me acosté con esa desesperación y les dije, porque yo ya ahí sentía que este era mi camino. Yo sentía que esto era el Jesús que yo de siempre, el Dios que me había presentado mi madre, el hacer que me daba el curso, me daba un hacer, porque la Iglesia Católica no me daba ese hacer. El único hacer era confesarme, culparme, ponerme a rezar, pedir, a ver si un Dios piadoso me daba algo, o sea, tratar de ser, de no dañar al otro, bueno. Y acá yo tenía un hacer, acá Jesús me decía, mira, acá esto es así y la forma para lograrlo es esta. ¿eh? Entonces yo había encontrado un hacer, una práctica, que era lo que yo quería, yo buscaba eso. Yo quería ser como Jesús. Quería ser como Jesús en mi vida. Y yo para ser como Jesús quería hacer lo mismo que había hecho Jesús. Y acá me lo estaba diciendo. Bueno, la cuestión que yo vi que este iba a ser mi camino. Pero tenía sobre todo mucho temor de estar adentrándome en una secta. Yo en esa época había hecho un estudio de las sectas. Habíamos visto muchas atrocidades con algunas sectas. Acá en Argentina también hubo sectas, el maestro Amor, el maestro no sé qué. Entonces digo, ¿qué es esto? ¿Es una nueva secta? ¿Me estoy metiendo en una cosa que está en contra de la iglesia o a favor de la iglesia? Pero por otro lado tenía todo eso, todo el bagaje que yo no encontraba ninguna contradicción entre todos mis estudios bíblicos y de la palabra de Jesús, sobre todo de la palabra de Jesús, no de la interpretación de los apóstoles, que se contradijera en nada, no había ninguna contradicción. Entonces esa noche me acosté, muy consternado, pidiéndole a Jesús un salvavidas, que me dijera que yo le iba a entregar mi vida a esto. Yo dije, yo voy a entregarle mi vida a esto. Si esta es la tarea que tengo que hacer el resto de mi vida, que es perdonar, a esto me voy a entregar el resto de mi vida, pero yo quiero tener la seguridad que esa voz al que le entregué yo las manos hace años y que nunca me falló, era el mismo. Era el mismo de mi infancia, el mismo de mi adolescencia, el mismo Jesús. Y bueno, esa noche tengo una visión, ha sido como un sueño, que una persona se me acerca, yo la vi a Rosa María Wynn, para decirle a usted, en ese momento yo ya veía muchos videos de ella, tenía su voz muy conocida, su aspecto. La vi toda vestida de blanco, que nunca la había visto así, vestida de blanco. Y se acerca a mí y con una voz que no era la de ella, porque yo la tenía muy internalizada, su voz, y dice, soy el mismo. Así, con esas palabras, soy el mismo. Bueno, no sé si a mí me tranquilizó, no sé si a ustedes o al que tenga el mismo conflicto, yo creo que nos tranquilizó a todos porque en la sanación que produjo en mí, creo que eso se sana toda la mente. A mí me tranquilizó que era el mismo Jesús, me tranquilizó que no me iba a ir al infierno, al contrario, estaba en el infierno. Estaba en el infierno sin saber salir. Y él me tiraba un salvavidas, me decía, mira, sí, soy el mismo. No te vas a ir al infierno porque ya estás en el infierno. Pero ahora te voy a enseñar a cómo salir de este infierno. Por el canal que desees. Entonces conmigo usó todos los términos religiosos que me venían bárbaros. Usó la figura, mi primer milagro me llegó a través de la figura, de invocar la figura de San Francisco de Asís. Yo entraba a mi guardia médica, porque yo era el jefe de guardia, fui 20 años jefe de una guardia médica de obstetricia. Yo entraba y subía las escaleras de la maternidad y había una imagen de la Virgen
Y yo le decía a la Virgen, tú eres madre y sabes de lo que pasan las madres aquí. Te entrego esta guardia, madre, para que no se muera ningún niño, para que no pase ninguna adversidad, para que todos mis compañeros trabajen en paz. Y le entregaba la guardia a la Virgen. ¿A quién se le entregaba? Al Espíritu Santo. Nosotros sabemos que se le entregaba. Pero lo usaba a la imagen de la Virgen, porque como el Espíritu Santo todo le viene bien para el convento, y yo le entregaba mi especialidad, hasta el especialismo de verlo con esa figura, la Madre de Jesús, se lo entregaba a la Virgen. Y no se moría ningún niño. Y todos los partos salían bien, ¿me entienden? Porque yo entraba con esa fe. Y se lo decía a mis compañeros de guardia. Otra cosa. Porque el curso me enseñó que es algo para uno. El perdón es para uno, todo es para uno. Pero hay que salir al mundo, hay que compartir con el hermano, hay que verlo. Jesús nunca pudo enseñar un camino individual. Porque el curso, no hay una sola página que no nos diga que vamos a encontrar al Cristo en el hermano. Entonces yo entraba a mi guardia después de haber hecho eso y le decía a mis compañeros de guardia, trabajen tranquilos porque la guardia ya está entregada al Espíritu, está entregada, no nos va a pasar nada. Y me lo agradecían. Y el día que no lo hacía o pasaba algo o nos veíamos en una, dice, ¿y entregaste la guardia? O sea, ellos mismos ya, o cuando me iba de vacaciones, era la obligación que yo tenía en vacaciones de seguir entregándole la guardia para el que quedaba. O sea, fíjense, o yo bautizaba a los niños que estaban en la neo, que nacían y a horas iban a fallecer. Lo bauticé después del curso con un tipo de bautismo y antes del curso con otro tipo de bautismo, pero los bautizaba. Y a mí me decían la gente de neo y todo, me decían, pero vos sos protestante, porque están acostumbrados a que las iglesias cristianas sean más de expresar su fe que los católicos. Los católicos son muy cagones. Nos avergonzamos de la religión. Sí, Nos avergonzamos de la religión. sí. Somos muy cagones. Me decían, no, yo soy católico, pero bautizo, porque yo había tenido ese mandato del Espíritu, yo sabía que había que bautizar ese alma, son bautismos de socorro que le llaman, y lo hacía delante de todos, delante de todos. O sea, ¿qué nos pide? Por eso después del curso nos enseña, dice, nosotros somos la luz del mundo cuando llevamos el perdón como bandera. Cuando uno lleva el perdón como bandera, la ilusión se rinde ante esa luz. La ilusión se rinde ante esa luz. O sea, no nos pueden llegar las críticas, no nos puede llegar el ataque, porque nosotros vamos con la ilusión, con el perdón como bandera. ¿Entienden? Y no es porque no nos importe lo que digan, es porque no lo dicen. Porque lo ven tan seguro en uno, lo ven tan firme en uno, que no pueden expresar otra cosa. ¿Entienden? Porque por ahí he leído que hay un maestro que decía, a mí no me importan lo que digan los otros. No es que no te importe lo que te digan, porque si te importa, es porque si vos decís no me importa, es porque te está importando lo que dicen. No se produce nada, porque la luz es así, se extiende. El perdón va en esa dirección, en una sola. No puede recibir un ataque como respuesta. El milagro no puede recibir un ataque como respuesta. Porque el milagro es la visión de Cristo, la visión de la impecabilidad y la visión de la santidad. Y en esa visión, sin tiempo, porque el milagro colapsa el tiempo, no puede haber ataque ni culpa, ni rastro de ataque y culpa, porque es la visión de la unidad del Cristo con el Cristo.
No se cuela nada ahí. Ninguna ilusión. ¿Me entienden? Nunca por un milagro van a recibir un ataque. Mil gracias, Miguel. La que había preguntado eso, ¿le quedó claro o quiere hacer alguna otra acotación? Yo cuento siempre mi experiencia, ¿eh? No, sí, sí, por Bien, supuesto. ¿No? Por gracias, eso gracias, le damos gracias. lugar a quien hizo la pregunta. Siempre mi Yo hice experiencia la como... pregunta. Sí. Sí, perdón, doctor, yo hice la pregunta y me es sumamente valioso escuchar su experiencia y bueno, me siento la verdad muy identificada. Yo creo que en este camino de búsqueda, ¿no? Que hacemos todos los seres humanos, cuando vamos encontrando paz, me parece que ahí no le estamos errando en el camino. Y Mm, bueno, yo creo que el curso, eso, me va dando mucha paz. Así que, bueno, trato de unir mi fe católica y como vos bien decís, fortalecerla a lo mejor, sí, o depurarla o identificar qué es de los hombres y qué no es de los hombres, qué es yo de creo que se Jesús. fortalece, creo que se fortalece, que cobra un nuevo propósito de santidad, el propósito de la paz. Jesús le enviaba a los discípulos y le decía, a donde quiere que fueren, golpeen la puerta y cuando les abran la puerta digan que la paz sea en esta casa, que la Sí. paz sea en esta familia. Mm. Ustedes siempre den la paz, por eso siempre hay que ir buscando la paz, más que ir buscando la paz, hay que ir dando la paz para que la paz sea con nosotros. Entonces, así enseñaba Jesús. Lo enseñaba hace 2000 y pico de años. Y, y eso es, no hay otra. Ustedes ofrezcan la paz, digan, la paz sea con ustedes, la paz sea con la paz sea con el Santo Hijo de Dios, porque la paz es con el Santo Hijo de Dios, al que voy a ver, al que voy a perdonar, al que voy a ver después del perdón. La paz verdadera viene después del perdón, así como el amor verdadero. No hay nada que venga todo lo que viene antes del perdón, tengan por seguro que viene del ego, no viene de Dios. Mm. ¿Me entienden? Miren lo que les voy a leer acá. A ver si puedo pescar. Dice, porque la buena noticia que le hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañadas de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Eso lo dice el apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses 1:5. Mm. Mm. Palabra de poder, la del Espíritu Santo, la voz del Padre en nosotros. Esa es la palabra que tiene poder. Está en la Biblia, en la primera de Tesalonicenses. ¿Me entienden? Cuando uno agarra la Biblia o los evangelios, después del entendimiento que tiene, que nos da Jesús en el curso, que nos dice, cuando veas a tu hermano, míralo con este entendimiento, Claro. que podrás ver la santidad o el pecado en él de acuerdo a lo que tú proyectes. Vamos a encontrar en la Biblia y en los evangelios al mismo Jesús, mismo, sin contradicciones, sin ninguna contradicción, sin ninguna contradicción. Y otra cosa quería leerles, no de la Biblia, del curso. Ustedes ya lo han leído, porque van por el 26, ¿me dicen? No, ¿qué 27. capítulo? 27. Ustedes ya lo han leído esto. Pero está bueno recordarlo. Sí, nos olvidamos tan rápido. Bueno, es el capítulo 25, Ah, la justicia de Dios, tu función especial, porque estábamos hablando de mi función especial.
Y acá Jesús nos habla de nuestra función especial, que al principio nos parece una contradicción, porque si acá vinimos a vivir especialidad y ahora Jesús nos dice que nosotros tenemos una especialidad, dice, ¿cómo se come eso? Dice, la gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan. Eso enseña Jesús. La gracia del Padre descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan. Y todo lo que estos contemplan le habla de Dios al espectador. Los ojos que perdonan ven un mundo perdonado. Y todo el mundo nos habla de Dios, el mundo perdonado. Él no ve maldad ni nada que temer en el mundo o a nadie que sea diferente de él. El Cristo ve al Cristo. Los ojos del perdón ven la santidad y nada más. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. Él no se condenaría a sí mismo por sus propios errores. Siempre la vara, tal como tampoco condenaría a su hermano, a otro dice. No es un árbitro de venganzas, ni un castigador de pecadores, ni un evangelizador, le agrego yo, para que otros sigan la misma iglesia de uno. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, con toda la paz que le damos a los demás, con toda la ternura que le damos a los demás. Va a estar la ternura en nuestra mirada. Pues solo quiere curar y bendecir. Y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, estamos de la mano del Espíritu, por eso yo le había entregado mis manos, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Bueno, eso es lo que les quería regalar. ¿Cómo curamos? ¿Cómo sanamos? Con la mirada del perdón. Con la mirada del perdón. ¿Y cómo obtenemos esa mirada? Y pidiéndosela al dueño de esa mirada. Adiós. Que es el Cristo. El Cristo en ti. Eso lo dice en el capítulo anterior, creo. A ese lugar tenemos que ir. A ese lugar tenemos que ir. A ese lugar tenemos que apelar al Cristo, tenemos que apelar al Espíritu Santo para que nos ayude a tener una mirada con ternura, con verdadera ternura, para que la gracia descienda sobre nosotros. Así que bueno, por eso entregamos nuestra función especial, para que Él nos regale esa mirada, para que Él nos regale esos ojos. Nosotros desde el especialismo tenemos una mirada y tenemos una voz. Una palabra sin poder, como decía acá el apóstol Pablo. Ahora vamos a tener una mirada de poder y una voz de poder a la que vamos a escuchar. Y con la que vamos a poder sanar al hermano. Así que bueno. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas Nos gracias. Gracias. Nos quedamos llenitos. Hermoso. Pero, Y con Qué ganas de emoción. más, y con ganas de más. Sí. bueno, sí, ya saben que estoy a la disposición. Pero bueno, vuelvan a sus hogares con esto, vuelvan a su religión con esto, con este propósito de tener una mirada de poder, una palabra sanadora, una palabra que sana, que une, que ve la santidad en el otro y no el pecado. Y con eso no le va a hacer falta otra cosa, porque van a ir al cielo seguro. Porque vamos todos de la mano de ese ser.
Así que no tengan miedo, no tengan miedo. No es una secta esto, es un hacer que nos da Jesús. Nos dice, miren, yo soy el camino y si le tengo que poner un nombre al camino, le pongo este perdón, expiación. Porque Él dice, yo soy la expiación. Así se llama el camino Sí. que enseña este curso, expiación, con mayúscula. Muchas Bueno, gracias, Miguel. Gracias, doctor. Gracias. No, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias a ustedes, la verdad Quiero que meter más tiempo. Te vamos a no sé volver a convocar usando de tu gran cómo es, generosidad y sabiduría, que pero bueno, realmente ayudan mucho las preguntas y las dudas sí, porque eso sí, ayudan a todos. claro. Yo hoy, Sí. esto no es que yo he evacuado dudas. Ujú. Yo necesitaba, porque estoy pasando también por momentos acá en mi vida, de la necesidad de reafirmarme todo esto sí que dije en un momento. Claro. Yo necesitaba reafirmarme esto. Mm, Siempre necesitamos confirmar que estamos en el buen camino. es cierto. ¿Y quién nos trae esa confirmación? El hermano. El hermano, Ustedes me lo traen a mí. tal Por cual. eso yo les agradezco, porque yo necesitaba volver a decir esto sí que estoy diciendo. No olvidarme que yo ya le entregué las manos al Espíritu, que yo dije sí, que cada acto de mi vida está entregado, que estoy a la disposición de mis hermanos, que estoy con la firme decisión de ver al Cristo en cada uno de ustedes, de que no se me escape esa visión del paraíso, porque lo que ven mis ojos últimamente no lo quiero para nadie. Así que bueno, gracias a ustedes por esto. Gracias, gracias. 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 Nos quedó pendiente Gracias, doctor. 4, pero va a ser la 1 de la próxima vez. Mira que había quedado pendiente. La 4. No hay problema, porque yo la tengo Bueno, grabadita. bien. Yo ahora me voy de viaje hasta Ah, vuelvo el 11 de agosto. bueno, muy Así buen que, viaje, lo que sea que vayas a hacer, que tengas un bueno, excelente viaje, que disfrutes, que descanses. como todo, entregado al Espíritu y a hacer lo que nos toca hacer, que es perdonar siempre, aunque le busquemos otra forma. Ujú. Bueno, Así que bueno, después del 10 de agosto yo ya vuelvo a estar Bueno, Bueno, después muchas gracias. concretamos otro encuentro para más adelante de agosto. Sí. gracias, Doc. El Gracias. toque de- Bendiciones, Gracias. abundancia para todos. Gracias. Gracias. El Los toque Gracias, de Cristo gracias. para todos. La paz sea con ustedes, los Gracias. santos hijos de Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Contigo. igualmente, Miguel. Contigo, adiós. Adiós.